en esta presentación vamos a continuar con el punto de la oferta que iniciamos en la presentación anterior. Nuevamente destacamos 3 puntos para resumir la teoría de la oferta, de su propósito, cuáles son sus determinantes y cómo se enuncia la ley de la oferta, que es lo que nos expresa. Ahora, así como lo hicimos con la demanda, vamos a ver las propiedades de la función de oferta o de la curva de oferta. Es decir, vamos a ver la diferencia entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta. Recordando, llegamos a este gráfico para expresar la teoría de la oferta, que nos establece una relación directa entre precios y cantidades ofrecidas, ¿verdad? Todo esto válido siempre y cuando no cambien todos estos factores, tanto objetivos como subjetivos. Entonces nos vamos a centrar primero en la diferencia entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta. Vamos a retomar 2 puntos, bastan para ver esto siempre en la página 52 para ver un cambio en la cantidad ofrecida. Nada más nos vamos a centrar en 2 puntos, en los puntos D y B del gráfico y tabla de la página 52. Entonces tenemos en el paso del punto B, donde el precio es 2 y la cantidad 7, y a un precio mayor como 4, pasamos al punto B, le va a corresponder una mayor cantidad demandada de 16 unidades, ¿verdad? Así tenemos las variaciones absolutas en precio y cantidad. El precio sube de 2 a 4 y la cantidad aumenta en 9 unidades, ya que pasamos de 7 a 16. Por tanto, un cambio en la cantidad ofrecida no es más que un movimiento a lo largo de una curva de oferta expresando pues la variación en la cantidad ofrecida a consecuencia de una variación en el precio. Como ven, la connotación es similar a la que sigamos con la demanda, ¿verdad? Porque solamente tenemos 2 variables, cantidad ofrecida y precio. Así, al pasar del punto D al B, el precio aumenta de 2 a 4 dólares, variando positivamente en 2 dólares. Hay un delta P de 2 positivo, y en respuesta la cantidad demandada aumenta de 7 a 16 unidades, con una variación positiva también de 9 unidades. Así pues, considerando el paso del punto B al punto D, tanto la variación como en la cantidad, tanto la variación en el precio como en la cantidad son positivas. Ambas pues se mueven en la misma dirección. Así pues, como lo tenemos a continuación, ¿verdad? La curva de oferta es ascendente de izquierda a derecha, expresando que precios y cantidades se mueven en la misma dirección. Y esto lo vemos en el gráfico, únicamente tomando en cuenta esos 2 puntos, ¿verdad? Tenemos esa pendiente o inclinación positiva de la curva de oferta, que al graficar esos 2 puntos pues tenemos una curva o una línea con pendiente positiva, es decir, con una inclinación pues creciente de izquierda a derecha. Y eso es pues precisamente el movimiento del punto D al punto B, es precisamente un cambio en la cantidad ofrecida, que no es nada más que la respuesta en la cantidad ofrecida ante una variación en el precio. Ahora, si lo hacemos en sentido contrario, si pasamos de B a D, entonces vamos a tener que las variaciones van a ser siempre en la misma dirección.
si pasamos de B a C, la cantidad va a variar en menos 9, y si pasamos del punto 2 al punto 4, pues la variación, perdón, si pasamos del punto B al punto D, la variación va a ser menos 2 en cuanto al precio, y en la cantidad va a ser menos 9. Como ven, en la misma dirección. Si suben los precios, suben las cantidades, pero también si bajan los precios, bajan las cantidades, ¿verdad? Ahí tenemos, hay una variación de menos 2 en el precio y de menos 9 en la cantidad. Hoy pasemos al tema de los cambios en la oferta. Recordando, la ley de la oferta establece que al variar el precio de un bien, la cantidad ofrecida varía en la misma dirección, tal como lo acabamos de comentar. Sí, y solo los demás factores subjetivos y objetivos permanecen constantes. Ahora bien, un cambio en esos factores distintos al precio, que es un factor objetivo también, es un cambio o da lugar a un cambio en la oferta. Por tanto, cualquiera que sea el precio, un cambio tecnológico, un cambio, las innovaciones tecnológicas, un cambio en los costos de producción, un cambio en el precio de los bienes relacionados, o un cambio de la política económica, o bien por algún factor o evento espacial, esto hace que la curva de oferta o la función de oferta se desplace, pues según sea la causa o la dirección del cambio. Ahora bien, gráficamente un cambio en la oferta se representa con un desplazamiento o cambio de posición de una curva de oferta de un determinado bien. Ahora, los movimientos pues solo son dos, ¿verdad? Un movimiento hacia la izquierda o un movimiento hacia la derecha, o si lo prefieren, un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Ahora, yo prefiero, para ver mejor esto, hablar de un impacto adverso o de un impacto favorable, porque recuerden, todos estos factores en un momento determinado permanecen sin cambio, otros en periodo brevemente están cambiando, otros no. Algunos pueden variar de manera positiva o de manera negativa, no sabemos con certeza, pero lo cierto es que podemos anticipar, por así decirlo, los movimientos que pueden ser positivos, es decir, favorables, o desfavorables, es decir, negativos. Vamos a comenzar con lo que más se ve lamentablemente en estos días, que es un movimiento adverso, como suele llamarse también. Ahí aparece en el último párrafo de esta lámina una reducción en la oferta. En este caso, la función de oferta o la curva de oferta se traslada o hacia arriba, tal como lo vemos en este gráfico, o a la izquierda. Entonces tenemos allí la función de oferta original, que es la azul, es la que teníamos pues anteriormente, ¿verdad? Recuerden, dos puntos D y B, y lo hemos retomado acá. Ahora, hoy solo vamos a tomar, para no hacer complicado el gráfico, vamos a tomar solo el punto D. Recuerden, en el punto D, en la función de oferta original, el subíndice 0 significa original, pero también quiere decir la posición 0. Así como hablaban con esto del COVID-19 del paciente 0, coincide 0 pues con la posición original. Eso significa la oferta del bien X, pues 0 u original, ¿verdad? Entonces tenemos que en el punto D le corresponde una cantidad de 7 y el precio es original, es de 2. Estamos en ese punto. Ahora tenemos un movimiento hacia la izquierda. Ahí las flechas anaranjadas señalan el traslado de esa función de oferta. Ahora,
¿qué sucede en la nueva situación? Podemos ver dos cosas. Primero, mantengamos fija la cantidad de 7 unidades y hoy vemos que le corresponde en la nueva función de oferta, que es de color verde, le corresponde un precio de $9. Este es el punto de 1. Y vemos además que en esa nueva oferta de color verde, al precio de 2, sí le corresponde una cantidad menor de 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que en la nueva situación se reduce en la nueva situación la cantidad demandada se reduce de 7 a 2. Y además, cuando consideramos pues un precio original de 2, a su vez, cuando consideramos una cantidad original de 7, el precio de mercado se eleva de 2 a $9. Bien, entonces dicho esto, retomando esta cuestión, un impacto adverso. ¿Por qué es adverso? Sí, porque se reduce la cantidad demandada de 7 a 2 para un precio original de 2, o bien para una cantidad, o bien para un precio original de 2, si la cantidad de para un precio original de $2, la cantidad ofrecida se reduce de 7 a 2 unidades. O bien, podemos verlo en términos adversos, que la misma unidad de el mismo volumen de 7 unidades se ofrece no a $2, sino a $9, es decir, aumento de $7. Entonces hay un impacto doblemente negativo, viéndolo desde esa perspectiva. Por un lado, ¿verdad?, la misma cantidad de 7 se ofrece a un precio de 9 y por otro, al mismo precio de 2, se tiene un menor volumen de producción. De 7 pasa a 2, se reduce en 5 unidades. Entonces, leyendo el párrafo que tenemos para puntualizar esto, un impacto adverso de oferta desplaza la curva de oferta a la izquierda, ahí lo tenemos. Este movimiento repercute aumentando el precio y reduciendo la cantidad ofrecida. Primero, las 7 unidades iniciales se ofrecen a un precio de 9, el punto de 1. Segundo, considerando el precio inicial de $2 acá, en la nueva situación la cantidad ofrecida se reduce a 2 unidades, una variación de menos 5, negativa de menos 5 en la cantidad, y un aumento o variación positiva de $7 en el precio. Entonces, como ven, este movimiento a todas luces pues es adverso. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este movimiento? En algunos casos se reflejan más en un aumento en los precios y en otros más en una disminución en la producción, y en otros cae pues doble, o viene pues el golpe viene en combo, por decirlo así, porque se produce menos, se reduce la capacidad productiva y a su vez se vende a mayores precios, o se produce y se vende a mayores precios. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de un impacto desfavorable? ¿Qué es lo que pues desafortunadamente más se ve en estos dorados tiempos? Primero, un aumento en los costos de producción. Claro, si le suben a la energía eléctrica, si las materias primas son importadas, el petróleo, todo eso viene más caro, ¿verdad? Afortunadamente hoy ha bajado el precio del petróleo crudo, o como vemos el costo en los factores de producción, porque como dije antes, yo prefiero hablar de costos de producción dados por costos de insumos y también costo de factores de producción. Hay dos grandes ingredientes y yo prefiero verlos por separado, ¿verdad? Entonces, claro, eso se reflejaría más en un movimiento, como decíamos, en un alza en los precios, ¿verdad? Se vería más ese impacto, pues, que lo mismo. Hoy hay que venderlo más caro porque hay que pagar más salario, subió la factura de la energía eléctrica y demás pues insumos
ingredientes necesarios, o si simplemente nos dijeron, mira, hay que pagar más renta, pues sí, ese sería el caso, un aumento en los costos de producción. El otro es una salida del número de empresas. Vaya, aquí lo que queremos decir es que hay empresas que se salen por diferentes motivos, porque no le fue bien en el negocio y entonces claro, o se van a invertir a otro lado, pero no lo hacen por factores del entorno, sino que lo hacen más por una decisión interna, pues, por una decisión de negocios propios. Y esto, pues, si es un buen número, claro que afecta pues al mercado, pero eso se refiere, ¿verdad? No olvidemos que la teoría de la oferta, que se sintetiza en esa función de oferta, nos da cuenta también de la capacidad productiva, porque la oferta, el producto que puede haber disponible en el mercado de un bien de servicio, depende por supuesto de la capacidad productiva. La otra causa es la política económica. Vaya, si el gobierno sube los impuestos o establece nuevos impuestos, lo que hace es el empresario traslada el incremento en el impuesto o el nuevo impuesto al consumidor final, en este caso el IVA, ahí se ve mejor. Y también sucede con el impuesto sobre la renta, porque los empresarios siempre pues trasladan, como es costumbre, pues el incremento en los impuestos al precio de venta de los productos finales que vende al consumidor. Entonces, claro, ese sería nuevamente este movimiento, ¿verdad? Es como que tuviésemos, originalmente se ofrecían 7 unidades a $2, pero hoy con el impuesto esas mismas 7 unidades tienen que venderse a $9, retomando el gráfico. Ese es el caso de los impuestos. Ahora bien, con una mano los gobiernos pues establecen impuestos, y los impuestos sabemos, pues acabamos de ver que son un sobreprecio, ¿verdad? Elevan artificialmente el precio al consumidor, quien termina pagando pues en última instancia el impuesto. Y en sentido opuesto a los impuestos operan los subsidios. Vaya, diremos esto sí, lo vamos a ver en detalle en el literal C, cuando veamos oferta y demanda. Vaya, pero miremoslo así. Los impuestos, si miramos a los impuestos como una especie de castigo, miremos a los subsidios como un premio. Entonces podemos decir que a una empresa, pues en términos de efecto final, de resultado final, le da lo mismo, no le da lo mismo en términos de su gestión, pero sí en términos de resultado. Si le suben un impuesto es como que le quiten un subsidio, o si le dan un subsidio es como que le quiten impuestos. Entonces los subsidios, por así decirlo, actúan pues en sentido contrario a los impuestos desde el punto de vista del resultado final para los empresarios. Entonces, si el gobierno les quita subsidio, entonces vamos a ver pues que eso precisamente es como que si estableciese un nuevo impuesto. Ese sería pues siempre este caso que hemos mostrado, ¿verdad? Que las mismas unidades siempre se van a vender hoy a un precio mayor de 9 cuando al inicio se vendían a 2. El otro elemento son factores subjetivos. Si hay una percepción negativa y expectativas pesimistas sobre la evolución del entorno macroeconómico y social, pues esto puede hacer que algunos empresarios se vayan e inviertan, se vayan del país en cuestión. Vaya, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Que es un factor subjetivo? Sí, pero está fundamentado en ese olfato, en esa visión del entorno. Algunas personas tienen más olfato y se anticipan a los cambios. Vaya,
¿Cuál es el peor de los mundos para la actividad económica? Que hay un entorno macroeconómico inestable, altas desempleo, alta inflación, altas tasas de interés, que haya un clima de tirantez política, que haya inestabilidad, manifestaciones, y en lo social que hayan toda esta serie de protestas, delincuencia. Entonces, ese es el peor de los mundos. Ninguna empresa ni ninguna persona se va a sentir seguro en términos económicos ni en términos pues de su seguridad. Entonces, claro, a veces las expectativas, como decían, pueden ser sobredimensionadas. Algunas personas son muy cautelosas, demasiado reservadas, otras se la juegan, se arriesgan. Entonces, como decíamos, estos son factores subjetivos, pero a veces, recuerden, dicen que cada cabeza es un mundo. Algunas personas pueden ser más optimistas, otras más reservadas, otras más arriesgadas, pero llega un momento en que las personas, esos pánicos son masivos, y esto puede ocasionar una fuga de capitales, como sucedió en el país cuando empezó el conflicto, cuando fue el golpe de Estado, pues en el año de octubre de 79, ¿verdad? Ya pasaron 40 años de eso, pues hubo una fuga de capitales porque había un clima pues de inseguridad, de incertidumbre, y el clima de negocio no era lo mejor que había. Entonces muchas empresas nacionales y extranjeras pues se fueron del país, otras se quedaron, pero lo cierto es que la capacidad productiva disminuyó. Y por ejemplo, si bien la fuga de capitales comenzó más acelerada en el año 80, cuando ya se desencadenó el conflicto en enero del año 80, no fue hasta en el año 82 que el país registró la peor caída de su actividad económica, hasta el año 82, porque todavía en el año 79 y 80 había una resaca de producción y todavía algo se pudo, por así decirlo, rescatar, pero sí tenemos esa cuestión. Entonces estas expectativas, que como decíamos no son infundadas, pues actúan de manera generalizada. Entonces pueden haber esas corridas, esos pánicos, pues, y claro está, ¿verdad? Nadie quiere estar en un entorno inseguro, inestable, tirante, conflictivo, mucho menos en medio de una, ¿verdad?, de una guerra o de cualquier conflicto político y social que hay en cualquier país, ¿verdad? Nadie le gusta estar en esa situación. Y luego tenemos eventos ajenos pues a los sujetos económicos, ¿verdad?, que son eventos del entorno natural, social y político. Entonces aquí tenemos catástrofes, terremotos, inundaciones y ahora pandemia, guerra, golpes de Estado, inestabilidad política. Todo eso pues crea temores, por supuesto, ¿verdad?, y lógicos, pues, y esto provoca la salida de empresas, es decir, la fuga de capitales, porque es un país inseguro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Centroamérica, los tres países pues, más inseguros, o los tres países inseguros por excelencia, son Guatemala, Honduras y El Salvador. Nicaragua, pues, no hay mayor problema, ni Costa Rica mucho menos, ni hablar de Panamá, y la Centroamérica de estos días incluye Belice, que no se reporta y no pasa nada, ¿verdad? Entonces solo en estos tres países, en Triángulo Norte, son los más conflictivos, y precisamente pues lamentablemente hay que decirlo, pues El Salvador está pues en el sótano pues de este tema de la delincuencia, pues, y además pues todo esto el clima de negocios pues se ha visto últimamente deteriorado por esta tirantez que hay entre los mismos órganos del Estado, ¿verdad? Lo estamos viviendo, así como tirantez entre el Ejecutivo, el gobierno
y otras esferas de la sociedad, empresarios y otras personas, otros gremios. Entonces hay un entorno complicado, ¿verdad? Y que se ha visto agudizado precisamente en estos 2 últimos meses por esta cuestión de la pandemia. Entonces todo esto confluye, como ven, este es el peor de los mundos, pues, ¿verdad? Y a veces los factores se conjugan, ¿verdad? Recuerden, porque esto es dinámico, los cambios en esto son simultáneos. Algunas veces algunos factores cambian, otros no cambian, pero lo cierto es que aquí vamos viendo uno por uno, pero nada más para ir entrándole, pues, a manera de inicio a esta cuestión. Pero lo cierto es que, como ven, es un panorama complicado. El peor de los mundos es que todo esté subiendo, retomando los factores, que todo esté subiendo, el coste de las materias primas, la energía, los salarios, que estén saliéndose empresas, que la política económica pues no sea favorable para los empresarios, y que pues también entre los empresarios haya esa percepción negativa sobre todos estos factores del entorno, que a su vez, como decíamos, se conjugan y pues esperemos que no vengan pues juntos, ¿verdad? Porque dice que los males no vienen juntos, que no se complique más allá de lo que se ha vivido o de lo que han vivido con esta pandemia, al menos en El Salvador, que por supuesto no lo podemos ver aislado de Centroamérica. Pero hoy diremos la otra cara de este asunto. Bueno, démosle vuelta. El único factor que opera siempre en términos positivos es la tecnología, porque no podemos decir que una tecnología va a generar un impacto como este, desfavorable, ¿verdad? Claro está. Por supuesto que inicialmente las empresas, para las innovaciones tecnológicas, tienen que invertir, tienen que comprar equipos, pero claro, eso se asume. A la larga, recuerden que esas inversiones se recuperan precisamente por los frutos que dan las innovaciones tecnológicas. Entonces, claro, el otro movimiento es un impacto favorable que pues, se ve menos en estos días, pero lo vamos a ver, pues, porque, como decíamos, en algunos casos se da, en algunos factores, pero quizás están pesando más los factores que dan lugar a impactos desfavorables que los que dan lugar a impactos favorables. Bien, entonces miremos que un impacto favorable es al contrario, desplaza la función de oferta original, recuerden, de izquierda la desplazan a la derecha. Leamos el párrafo que tenemos en esta lámina. Dice, un impacto favorable de oferta desplaza la curva de oferta a la derecha, un movimiento a la derecha. Este traslado ocasiona una baja en el precio, así como un aumento en la cantidad ofrecida. Perdón, aquí había ofrecida. Miremoslo. Entonces, aquí también podemos verlo en términos de dos movimientos favorables. Si lo vemos, por supuesto, desde el punto de vista del consumidor. Primero, estamos en el punto B, es el punto original. En la función de oferta hemos partido del punto B, donde el precio es 4 y la cantidad es 16. Miramos ahí en el gráfico, el punto B, 4 y 16. Muy bien. Ahora, hemos dicho que un impacto desfavorable traslada la función de oferta hacia la derecha, ¿verdad? Y tenemos aquí la nueva función de oferta de color verde. Ahora, veamos primero qué sucede al precio de 4. Pasamos del punto B al punto B1 y ahora vemos que le corresponde una mayor cantidad. De 16, la cantidad ofrecida, sube a 20. O bien, consideremos qué pasa hoy con la cantidad inicial de 16.
16. Estamos en el punto B con una cantidad inicial de 16 unidades. Hoy en la nueva situación, la cantidad inicial de 16 se ofrece a un precio menor de 2.50. Entonces, hoy por el contrario, hay un doble impacto favorable, porque por una parte, la misma cantidad de 16 unidades se vende hoy a un menor precio de 2.50 y por otro, la producción aumenta de 16 a 20 unidades y la oferta de 16 a 20 unidades al considerar el precio inicial de $4. Así cuando pasamos del punto B al punto D1. Entonces tenemos pues que este movimiento tiene estos dos efectos y este es el que precisamente genera la tecnología, ¿verdad? La adopción de mejoras tecnológicas en los procesos productivos permite aumentar la productividad y reducir los costos de producción. Aquí se ve claramente pues que las innovaciones o mejores tecnológicas precisamente solo actúan pues en sentido positivo, es decir, siempre en favor de un impacto favorable por el lado de la oferta. Los costos de producción, sí, aquí sería que disminuyan los costos de producción, ¿verdad? Porque a veces baja una cosa y sube otra. Están bajando el precio del petróleo, sus derivados, los combustibles y todo, pero algunas cosas pues, puede ser que suban. Por ejemplo, quedó pendiente este año la revisión del salario mínimo, que cada 3 años pues debe revisarse y pues, para establecer uno nuevo. Entonces hay cosas que están ahí y que, como ven, operan positivamente, pero como yo les decía, en estos dorados tiempos la tendencia más observable es en los costos de producción es hacia el aumento. El número de empresas, sí, ¿verdad? Ahí está. Recuerden que esto es bien difícil de determinar, porque una empresa, una actividad puede verse afectada, y hoy sobre todo en este entorno complicado, ¿verdad? de esta pandemia, pues algunas actividades van a entrar, pero van a surgir otras nuevas y todavía esto no se puede prever. Aunque ya hay algunos analistas que ya se atreven a, por así decirlo, a pronosticar cuáles son aquellas actividades, o más bien aquellas labores que van a ser ya paulatinamente abandonadas o reemplazadas. Entonces, estamos en ese interín, ¿verdad? Que en algunas actividades va a aumentar y en el número de empresas, y en otra va a disminuir, porque pues ya la demanda se está cayendo, y pues ojalá que la nueva normalidad no nos lleve, como dicen algunos, ¿verdad?, a un bajón permanente, porque hasta hay algunos que opinan que cuando menos los empleos van a reducirse, si no en un 45%, o un 50% de manera permanente, y eso pues, a todas luces en un país como el nuestro y lo mismo en países desarrollados es una mala noticia. La política económica, pues sí, aquí estamos hablando cuál sería el mejor de los mundos para los empresarios en cuanto a impuestos: eliminación de impuestos, y eliminación de impuestos existentes, ¿verdad? Y no establecimiento, eliminación de impuestos, y no poner nuevo, eliminación de impuestos, así como, acá el establecimiento, el otorgamiento de subsidios, así como el otorgamiento de subsidios. Entonces decíamos, si un gobierno quiere estimular a las empresas, entonces tiene que eliminar impuestos o reducir,
¿verdad? Porque a veces hay impuestos que no se pueden eliminar del todo. O bien, subsidiarlos. Porque sí, los subsidios, como los impuestos, son una decisión política. Y como decíamos anteriormente, si los impuestos castigan, son un castigo, pues eliminar o reducirlos, pues es reducir las penas, ¿verdad? La penalización. Y si los subsidios son un premio, entonces sí, hay que dar subsidio, pero vamos a ver que esto no tiene que ser, no debe ser así de manera indiscriminada, ¿verdad? Porque no se va a otorgar subsidios a empresas que lesionan el bienestar del consumidor, que perjudiquen al consumidor. Entonces, como es una cuestión política complicada, pero un mercado puede ser estimulado, ¿verdad? Aplicando, vamos a ver, no solo impuestos y subsidios, sino también que hay otras medidas, pues, para, como decíamos, estimular a las empresas para que produzcan más, para ayudarles, pues, con esos emprendimientos, sobre todo los pequeños emprendimientos. Y la otra cuestión es que haya favorable, pues que haya un clima de negocios, pues, de certidumbre, de cordialidad, de paz, ¿verdad? Que hay un entorno estable, pacífico, sin tensiones. Todo eso crea seguridad jurídica, que no haya este tipo de situaciones que estamos viendo, y eso contribuye a generar, pues, tanto afuera del país como en el interior, percepciones y expectativas positivas, y esto refuerza un clima de negocio, pues, para que la actividad económica, pues, tenga lugar sin mayores sobresaltos. Bien, entonces vamos a dejar esta parte acá, y en la siguiente presentación vamos a ver la interacción entre oferta y demanda para representar sintéticamente un mercado en esos términos, pues, de demanda y oferta. Gracias.